El cielo puso aparte lo más bello, de flores lo más fresco y lo más suave, de fuentes lo más claro y cristalino. La relación entre historia de la Iglesia en Canarias, historia Canarias es muy intensa, ya que la sociedad que se crea tras la conquista es una sociedad que se define como cristiana. Yo creo que no se puede separar la historia de la Iglesia de la historia de Canarias, ¿no? Hay una vinculación muy fuerte, ¿no? Ha estado desde el principio estrechamente vinculada, o sea, no se puede entender la una sin la otra. Fue un elemento esencial, no solamente en la evangelización, catequización del pueblo canario, sino también en el aspecto cultural. Como la enseñanza prácticamente estaba en manos de las órdenes religiosas, pues toda la cultura quedó impregnada del cristianismo. La propia evolución de la religiosidad, de la organización administrativa de la Iglesia, etcétera, es uno de los elementos que ha ido coadyuvando a fijar esa personalidad histórica de Canarias durante los distintos siglos. Eso se manifiesta incluso en las expresiones actuales más típicas de la cultura. Se ve la huella que ha dejado el cristianismo en refranes, en tradiciones, en cantidad de vivencia. O sea, el alma canaria no se entiende si no se lee desde la perspectiva cristiana. Desde el siglo XIV, que hay los primeros viajes y los primeros contactos, hay procesos de evangelización. Los más antiguos que conocemos son de los mallorquines en la isla de Gran Canaria. Esos misioneros llegaron a las islas y entablaron relaciones comerciales, los mallorquines, y luego los misioneros comenzaron a predicar el cristianismo. Donde había un fortín militar, al lado se construía una pequeña capilla y se bautizaba a los nativos. Y además la religión se muestra como uno de los caminos de la aculturación con esas sociedades. En el inicio del siglo XV ya comienza la conquista efectiva de las islas, ¿no? Y esa conquista comienza por las islas más orientales, Fuerteventura, Lanzarote, y es emprendida por unos nobles franceses, Bettencourt y Gadifer de la Salle, en patrocinio o bajo el patrocinio de la corona castellana. Y junto con ellos también había dos capellanes, ¿no?, que intentaron hacer una labor evangelizadora con los aborígenes e incluso elaboraron un pequeño catecismo, ¿no? A los pocos años la respuesta más o menos positiva de los aborígenes canarios hizo que fuera conveniente pedir un obispo. Entonces el 7 de julio de 1404 pues se concede un nuevo obispado, se llama del Rubicón, por el color rojizo de las tierras volcánicas de la isla, ¿no? Durante ese primer momento se incorporan pues Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, y hay una penetración en La Gomera. Luego pasará casi todo el siglo XV antes que se comience la conquista llamada realenga, porque la llevan los monarcas directamente, no los señores. Esa conquista corresponde a las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Canarias fue
la primera experiencia de puesta en práctica de aquel derecho de patronato entre la Iglesia y la corona española, por el que a los reyes de Castilla y Aragón, a los reyes católicos, se les otorgaba la propiedad de la nueva tierra por conquistar a cambio de la evangelización del pueblo nativo que encontraran, ¿no? Y eso desde el primer momento, espada y cruz, en cierta manera conquista y evangelización fueron de la mano. La Virgen de Candelaria es uno de esos elementos fundamentales de la aculturación, del paso de una cultura a otra por vía religiosa. La madre del sustentador de cielo y tierra se convierte en la plataforma oportuna para anunciar el Evangelio. Por todas esas vías se va produciendo esa simbiosis, esa explicación de la cosmogonía aborigen dentro de la nueva cosmogonía cristiana. Y como digo, el culto pues va a ser un elemento muy importante también en la introducción de los elementos aborígenes en la sociedad castellana. El arte en Canarias es producto de las continuas influencias y relaciones con el exterior. El arte que viene de fuera es un arte que va a acomodarse a las necesidades insulares, de tal forma que sí podemos hablar de un arte con características canarias. La música siempre tuvo una importancia en Canarias desde los inicios, es decir, desde la conquista de las islas e incluso desde antes, desde la llegada de los normandos y la colonización de las islas orientales. La música siempre ha estado presente, incluso en la crónica Le Canarien ya hay noticias musicales bastante relevantes. La colonización de las islas se produce por un proceso de repoblación, es decir, además del mantenimiento de una parte de la población anterior, se traen nuevos pobladores. Agricultores portugueses de Madeira, llegan comerciantes, incluso más tarde llegan también algunos esclavos del norte de África, junto con la población, digamos, descendiente de los aborígenes, y los conquistadores fueron haciendo una población bastante heterogénea, ¿no? Esa sociedad que se crea en ese momento pues va a desarrollar una nueva economía, manteniendo parte de la economía preexistente, sobre todo en torno a la ganadería menor, pero introduciendo también una agricultura cada vez más desarrollada. La piratería es un hecho muy corriente, no solo en Canarias, sino en toda la sociedad europea y luego americana de la época, bien como ataques propiamente piráticos o ataques de corsarios, es decir, de distintas naciones que están enfrentadas. Canarias fue para la cultura
piratesca un lugar de habituallamiento, ¿no? Y eso, pues, creó también una especie de temor, de cultura del peligro del pirata. Todos los proyectos que hubo de fortificación, de dotación de milicias siempre fueron muy pequeños, no tuvieron. Y la mayor parte de la protección era la huida. La consolidación de la Iglesia en Canarias es progresiva y mucho más lenta que en otras zonas de España. La Iglesia comenzó a hacer su labor evangelizadora, animando a la construcción de ermitas, de iglesias, y en cierta medida están las dos cosas unidas, la colonización social y política e incluso la consolidación de la estructura religiosa en estos primeros momentos, ¿no? Los primeros sínodos de la Iglesia de Canarias, o la Iglesia canariense, pues tuvieron importancia, como en otras diócesis, para organizarla. Sobre todo influyó en el sentido de que organizó la vida de la Iglesia y la hizo aterrizar en realidades como la educativa o sanitaria. En ese desarrollo cultural, pues la Iglesia tuvo, como en otras regiones castellanas, europeas, americanas, un papel cultural muy importante, tanto desde el punto de vista de que era uno de los principales centros que encargaban obras y que patrocinaban eventos culturales, como porque la enseñanza era casi un monopolio eclesiástico. Canarias no contó con mecenas a la manera europea. La única mecena que tuvimos fue la Iglesia, y naturalmente pues no hubo un humanismo, no hubo un interés por las representaciones paganas, profanas, mitológicas, no hubo un interés por representar esa nueva imagen del hombre que daba el humanismo. Entonces la Iglesia naturalmente prefirió continuar con su repertorio. En estos primeros momentos, que también coincide con el Renacimiento en Europa, debemos hablar de la intervención de los portugueses y de los flamencos. Una vez que se termina la conquista y se establece, la sede de la catedral se traslada al Real de las Palmas de Gran Canaria, hay una organización de todo el tejido litúrgico de la catedral, y unido a esa liturgia va a ir la música. A lo largo del siglo XVI, una de las preocupaciones también de la capilla fue la adquisición de libros de polifonía. Siempre los canónigos de la catedral se preocuparon de tener las obras más relevantes de aquellos momentos. La capilla de música el entorno era como una especie de academia, en donde la única opción que tenía un chico que quisiera aprender música en aquellos tiempos era solamente la capilla de música. Consolidada un poco la colonización española, pues se fue estructurando una sociedad del antiguo régimen, ¿no? Donde había una gran diferencia entre un grupo nobiliario que tenía el poder económico y luego una gran masa de campesinos que son, digamos, el peso de la población de aquel tiempo, ¿no? Se traducía en una especie de actitud caciquil en algunos aspectos de la vida social, ¿no? Incluso de las relaciones eclesiales también entre unos sacerdotes devenidos de la nobleza y otros pues mucho más populares o exclaustrados de los conventos. La economía del siglo XVII es, como ya se había planteado a comienzo de la colonización, una economía en dos grandes sectores. Por una parte, un sector ligado a la subsistencia, fundamentalmente cereal, y por otra parte, una economía que deja un sitio para un cultivo de exportación.
junto con Lisboa, Oporto. Los puertos de Canarias eran pues lugar especial de comercio vinícola. Esa vinculación al exterior pues hace que la producción, la comercialización esté muy ligado a estos mercados, a estos mercaderes, y que sea también en determinados momentos un elemento de conflicto entre los productores insulares y los comercializadores que son extranjeros. Los problemas de la sociedad canaria del momento pues tienen que ver sobre todo con los elementos de la producción. El pequeño campesino que tiene que vivir, pagar rentas, etcétera, pues está muy condicionado a los años de sequía o de otra inclemencia. La necesidad del agua siempre ha sido, o sea, mirar al cielo y pedirle a Dios que no nos falte el agua necesaria para la cosecha y para la vida. Tanto las alegrías como las tristezas tienen el resultado en el plano religioso, de tal forma que a una economía o una sociedad con dificultades le sucede una religiosidad más angustiosa o más angustiada, y a una época de bonanza sucede una religiosidad más optimista. Los siglos XVII y XVIII son los siglos del barroco, especialmente el siglo XVII. Podemos decir que el estilo barroco es el estilo que arraiga plenamente en Canarias. No es un barroco totalitario, es decir, no podemos hablar de iglesias barrocas en su totalidad, sino tenemos que hablar más que nada de un sentir y de una manera de concebir y de hablar en barroco. Se construyen los templos, las iglesias, se empiezan a construir los conventos, se construyen las ermitas, se levantan las mejores casas en las principales ciudades. El siglo XVII es un siglo que siempre está puesta a la vista, los músicos, en lo que se hace en la península, lo que hacen los grandes maestros, y se trata de imitar lo que viene de la península. La crisis del siglo XVIII pues tiene que ver con razones, por una parte, estructurales, es decir, pues una economía que concedía un papel notable a ese producto de exportación. Cuando entra en crisis, pues la llegada de capitales, las vinculaciones con mercados, todo ese tipo de relación falla, y por lo tanto el abastecimiento de las islas se ve mermado. Por otra parte, tiene que ver con cuestiones ya más coyunturales. Hay ámbitos de las islas muy volcánicos donde las erupciones afectaron, hay epidemias pues locales que afectaron, problemas como la escasez de agua que afectaron. Todo este panorama económico y social de empobrecimiento dan un tinte severo a esa crisis y por lo tanto a una serie de elementos asociados. La migración es una salida a corto término. Efectivamente, esa población que crecía, que no tenía medios, pues arrostraba los peligros para encontrar una vida mejor. Con la emigración surge situaciones de especial precariedad. Intentando solucionar el problema económico se generan otros, como el abandono de mujeres por parte de sus maridos que han emigrado. Nuevamente el pueblo en momentos difíciles se refugiaba en la religiosidad popular,
debido a la poca formación que tenía, y entonces pues acudían, eran las épocas de peregrinaciones a los santuarios marianos de las distintas islas, donde pues pedían también que la imagen de la Virgen viniera a las capitales para intentar pedir su ayuda. La religiosidad popular en las Islas Canarias es fundamentalmente mariana. No creo que exista a lo largo de la geografía española un ámbito cultural en el que no esté tan presente la Virgen María como en Canarias. Historia de Tenerife, historia del archipiélago, historia de todas y cada una de las islas, es lo mismo que decir historia mariana. Nuestros padres nos han dicho que, guiados por un resplandor maravilloso, la encontraron en la eminencia de un pino, rodeada de 3 hermosos dragos. Rompieron una peña donde decía Fray Juan de Santorcaz que había visto como unas luces, que se imaginaba que allí estaba la Virgen. Y vieron un revolotear de palomas, se pararon, vinieron a tierra y descubrieron la imagen. Encontraron a la Virgen, la hallaron, o sea, no fue una aparición virginal, fue un hallazgo de la misma. Después los pastores se dieron cuenta que dicha imagen no tenía nombre para ellos, porque no sabían con qué nombre la llevaban hacia América. Pues los vecinos recurrieron a la Virgen para que las protegiera de esa grave catástrofe que suponía para ellos, ¿no? Ella ha sido ayuda y consuelo en los momentos duros de la isla. Muchos momentos de mi vida ha sido como mi salvación. Se desborda la gente por venir a cumplir sus promesas o a ver la Virgen pequeñita. Hay mucha gente que viene con sus promesas, sus devociones, porque en realidad pues le piden mucho a la Virgen, porque dice que es muy milagrosa. Tiene una importancia relevante, ¿no? De hecho, todos los acontecimientos o casi todas las fiestas pues tienen algo que ver con la Virgen. Sigue haciendo milagros de esos que realmente Cristo le inspira. El hallazgo de la imagen tuvo lugar en una envoltura de luz maravillosa, y a las Islas Canarias en concreto entró la luz maravillosa también de aquella imagen. Entonces hubo un sínodo también en la época que valoró a la religiosidad popular, pero hizo hincapié también en situaciones conflictivas, ¿no? Además se produce ese sínodo en un momento donde las nuevas corrientes están llegando al seno de la Iglesia, y se produce una mayor preocupación por, diríamos, atacar los males de raíces, y uno de ellos es la educación. La educación general como elemento de formación, y la educación religiosa. Hubo un adecuado acercamiento de la Iglesia a la religiosidad popular en un doble modo, promoviéndola por una parte y aprovechándola para anunciar el Evangelio por otra parte. La Iglesia canaria, como otras del reino, efectivamente recibió las nuevas corrientes de pensamiento. Como todas ideas nuevas, encontraron pues grupos que las asimilaron, que las defendieron, y grupos refractarios a la misma. La Ilustración, en cuanto a conceder un mayor papel a la razón, a depurar la religiosidad, caló en primer lugar en los espíritus cultivados.
Se puede decir incluso que por una parte iba el pueblo, incluso la mayoría de la iglesia, y por otra esos espíritus inquietos que iban más allá de lo convencional y que querían pues que el cristianismo se renovara con la luz de las investigaciones y de los avances que se iban teniendo, ¿no? Ese esfuerzo por una mayor cultura religiosa hace aparecer primero una universidad religiosa en el convento del Espíritu Santo, es decir, en La Laguna, y al final del siglo la aparición de una universidad de creación real. En 1777 tuvo lugar la fundación del Seminario Conciliar, que esto hizo que el clero canario mejorara mucho su formación y diera personas muy valiosas. Tanto la universidad como el seminario de Las Palmas y de Tenerife, los dos seminarios de las dos diócesis de Canarias, nacen vinculados a la vida religiosa. Las principales consecuencias de la Ilustración en la vida cultural del archipiélago son, por una parte, la aparición de las llamadas tertulias. Eran lugares de reuniones de ilustrados eclesiásticos y también nobles y en algún caso algún mercader bien asentado, que ponían en común pues esas noticias, esos libros que iban recibiendo unos y otros. También otra consecuencia de ese pensamiento ilustrado, es decir, ese deseo de que la razón esté presente en la sociedad del momento, son esas sociedades de desarrollo, diríamos actualmente, que son las sociedades económicas de amigos del país. Donde pretendían pues dar ideas para mejorar la producción agrícola. Se trata de implantar nuevos productos, de hacer cultivos más racionales, llevar la instrucción a todos los ámbitos. No obstante, este movimiento se fue diluyendo fundamentalmente porque no llegó al pueblo en general, quedó un poco en las élites. Y entonces las élites tampoco estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios. El siglo XVIII es un siglo bastante pintoresco, muy revulsivo y de constantes cambios. ¿Qué ocurrieron con los artistas? Bueno, hubo artistas que siguieron trabajando a la manera barroca, al sistema tradicional, dentro de los lenguajes barrocos. ¿Por qué? Porque la Iglesia seguía demandando pues un arte al servicio del culto, al servicio de la piedad, etc. Y por tanto, esos artistas no le quedaron más remedio que continuar trabajando bajo los dictámenes del barroco. Pero también contamos con otros artistas que, a pesar de que todavía seguían bajo la presión del barroco, sí optaron por las nuevas ideas académicas que ya se fueron traduciendo en lo que sería más tarde el estilo neoclásico. Y nos referimos, por ejemplo, a escultores como Luján Pérez, Fernando Esteves, o también a pintores como puede ser, por ejemplo, pues Juan de Miranda. En el siglo XVIII, nuestros músicos, pues ya, en fin, despiertan a todo lo que son las novedades de fuera, para experimentar las nuevas formas y las nuevas mezclas tímbricas que estaban entonces ya, claro, de moda en el siglo XVIII, donde ya vamos de camino de otro lenguaje y de otra estética musical. Vamos ya camino hacia el clasicismo. La guerra de la independencia, por la distancia y lejanía del territorio peninsular, apenas sí se percibió. La convocatoria de las Cortes de Cádiz sí, sobre todo porque en ella se solicitaban aspectos tan demandados como la capitalidad, la provincia, la división de los dos obispados, la creación de la Universidad de La Laguna.
y su principal resultado, la constitución de esos años, va a marcar ampliamente la vida de todo el reino. Tuvo consecuencias en Canarias el reconocimiento de la capitalidad a favor de Santa Cruz y de una sola provincia, que tendrá un resultado lógico con las futuras divisiones tanto de la provincia como del obispado, como todas las realidades insulares. Es también el siglo XIX, pues, el final del imperio colonial español, que deja a Canarias un poco huérfano de ese papel tradicional que había sido de plataforma de vinculación hacia América. A nivel estatal, pues la situación económica de la hacienda pública era bastante deficiente. Y muy negativa. Es uno de los motivos por los que se produce la desamortización, es para llenar unas arcas vacías de recursos económicos cuando ya no venían de donde tradicionalmente llegaban, que era de América. Entonces se pensó que la iglesia tenía muchas propiedades, se podían poner a la venta y con ese dinero se podía resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Para la vida de la iglesia tuvo una gran repercusión, sobre todo porque impidió a las órdenes religiosas seguir ejerciendo la labor educativa o sanitaria que venían desarrollando. Y a nivel social supuso pues acentuar aún más pues el caciquismo y el reducir a pocas manos la propiedad de tierras que eran los únicos que podían comprarla al Estado, que fue quien nacionaliza los bienes de la iglesia. Como toda época de crisis y de crisis graves, pues la salida de las islas fue la emigración. Esta migración a América fue bastante complicada, porque muchas veces, tanto en una parte del Atlántico como aquí en Canarias, pues se aprovechaban de estas pobres personas que tenían que emigrar, con lo cual fueron explotados y creó situaciones un tanto conflictivas, tanto en América como aquí, ¿no? Los barcos que llevaban a los emigrantes a América necesitaban llevar un capellán. Incluso hubo momentos en el que no podían salir del puerto porque no tenían capellán a bordo, ¿no? Es una manera también de ver el vínculo que todo este proceso emigratorio tuvo con la vida de la iglesia y con la actitud pastoral de la misma. Muchos santos, como Fray Andresito, el hermano Pedro, ejercieron su labor en tierra americana, pero salieron en los barcos con los emigrantes y de la misma manera. El hermano Pedro es un símbolo de la religiosidad canaria, pero también del papel del canario en el mundo. Y es uno de los elementos que podemos considerar de ida y vuelta en la inmigración. Canarias sufrió el asentismo episcopal, ¿no? Eran nombrados obispos, pero no venían o se retrasaban. Con Monseñor Verdugo hay una especie de esperanza nueva, porque es un obispo de Canarias, elegido entre nosotros, y sobre todo porque conocía las dificultades pastorales de las islas. Y que además de su labor religiosa hizo una labor social muy destacada. Luego también tuvo lugar, al terminar su pontificado, tuvo lugar la división de la diócesis en dos, la nivariense en Tenerife y la canaria que había aquí en la isla de Gran Canaria. Todo el siglo XIX estuvo marcado políticamente por el enfrentamiento entre liberales y monárquicos o conservadores o absolutistas. Esa alternancia de unos y otros con una situación de marasmo en muchos sentidos, ya que, digamos, están más preocupados unos y otros por las prebendas, cómo se las reparten, que por transformar el país, incluso por hacer cumplir, digamos, sus programas políticos. Eso también tuvo una repercusión en la vida de la Iglesia, que toma partido por el ámbito monárquico y teme la política de los liberales, aun cuando en realidad hay pues presencia cristiana en ambos sectores de la vida política española. En el siglo XIX seguimos teniendo esa doble sociedad. Por un lado, la sociedad tradicional, que seguía agarrada a ese barroco tardío, trasnochado, que daba sus últimos gritos. Y luego una sociedad más avanzada que proponía nuevos proyectos artísticos. Y nos referimos a la burguesía comercial. Esa burguesía va ahora a pagar las obras, va ahora a convertirse en los nuevos mecenas.
Ya la Iglesia no está en la vanguardia de las artes. Va a quedar un poco rezagada ante esas propuestas que ya se van consolidando en la sociedad. El arte se va convirtiendo más en un arte civil, en un arte laico, donde aparecen nuevos estilos, aparece el romanticismo, aparece el historicismo, donde se va a potenciar lo canario, lo que es lo que se considera propio de un pueblo. Se produce un doble fenómeno que va a afectar muchísimo a lo que es la historia musical de las islas. Con la división del obispado, la capilla de música de la Catedral de Las Palmas en 1828 desaparece. Se tiene que disolver y solamente quedan allí algunos músicos, algunos cantores y por supuesto los organistas que van a permanecer durante todo el siglo XIX. Entonces se crea en La Laguna en 1819 la capilla de música y a partir de ese momento va a haber 2 capillas, pero de todas maneras ya había una crisis económica dentro de la iglesia, que esa capilla de La Laguna tampoco apenas tuvo una década. Entonces esos músicos que hasta ese momento habían tenido su medio de vida en torno a la capilla de música, pues tienen que buscar trabajo fuera y entonces empieza la sociedad civil a tomar las riendas de lo que es el desarrollo de la música. Y a partir de esos momentos la iglesia tiene que contratar a los músicos externos, como digo, para las grandes solemnidades. Con la subida al trono de Alfonso XII, para la Iglesia en Canarias aconteció lo que la restauración implica. Se funda el seminario, se restablece el obispado de Tenerife. Uno de los acontecimientos más significativos para la vida de la Iglesia supuso la creación del seminario de Canarias como universidad pontificia. Y hay una especie de esperanza positiva para la vida de la Iglesia, ¿no? Aunque también, lógicamente, tiene sus aspectos negativos. Esa imagen que se suele llamar de la alianza entre el trono y la Iglesia, pues supone una dependencia, que toda dependencia supone pues una pérdida de espíritu profético, de denuncia. La restauración, pues, desde el punto de vista político, luego va a conectar con la dictadura de Primo de Rivera. Si se trataba de llevar adelante esos ideales de orden que hasta entonces pues no habían tenido, diríamos, detrás un fundamento económico claro. Sí, la economía con la constitución de el privilegio de Puerto Franco en las islas mejoró significativamente. Ya Canarias pues podía comerciar con facilidad con otros lugares, y ya como la economía agrícola se había mejorado, ya había pasado aquel momento de estancamiento, comenzó a desarrollarse, digamos, los cultivos de la platanera. Pero no era una mejoría general del pueblo, una mejoría de quien tenía propiedad de la tierra y podía generar recursos de esa forma agrícola, ¿no? Llegaron conflictos sociales, políticos, sindicales, y en ese aspecto la Iglesia hizo una buena labor, en el sentido de creando un hospital del puerto, creando escuelas, o sea que hubo una sensibilidad ante el problema. Los problemas no resueltos por la restauración y por la dictadura de Primo de Rivera, pues van a desembocar en lo político en la República. El cambio en la educación, el cambio en las costumbres, lo que afecta a la vida familiar, la posibilidad de divorcio, toda una serie de cambios que en la época fueron muy llamativos. Todo ello supuso a la Iglesia una capacidad de adaptarse a distintas situaciones y de organizarse ante esa realidad. Ese cambio tan profundo, esa polarización de la sociedad, termina, diríamos, en enfrentamiento. Ese enfrentamiento, que es la guerra civil, en Canarias tuvo también grandes repercusiones. No tanto desde el punto de vista bélico, pero sí en otros muchos campos. Al quedar dentro del bando llamado nacional, pues la repercusión fue hacia los grupos progresistas, de maestros, de intelectuales. La Iglesia estuvo en expectativa, sobre todo sufriendo las consecuencias de una persecución directa contra ella y contra los principios
cristianos mínimos, ¿no? La Iglesia institucional abraza, diríamos, la causa del alzamiento, pero con el tiempo pues irá descubriendo que ese nuevo orden pues lo era más en el plano formal que en el orden que nace de la justicia. El nuevo orden político instaurado por la dictadura de Franco va a tener repercusiones económicas muy graves en las islas, ya que la política nacional se basó en la autarquía. Esa negación al mercado pues tiene repercusiones en unas islas cuya economía se fundamentaba en las relaciones exteriores, en los puertos francos. El 39 al 53 es una época de crisis terrible. Una época bastante difícil, incluso puede decir casi calamitosa. Esa situación se traduce, como siempre en la historia de las islas, en una salida, una válvula, que es la migración. Sobre todo hacia Venezuela, y es la gran solución. Canarias vive de Venezuela. Aprovechando las líneas regulares se desarrolla un fenómeno de los barcos fantasmas, que a veces llegaron, otras veces no llegaron, y que eran barcos no adecuados para la navegación americana. Esos ilegales pues va a crear una nueva situación para los canarios en el mundo. La situación económica del segundo franquismo pues está marcada por el desarrollismo, fundamentalmente el nacimiento del turismo de masa. Y esto va a cambiar también la estructura social de Canarias, ¿no? Las zonas turísticas como el sur de las islas comienzan a convertirse en centros de emigración interna de las islas. El abandono del campo, la marcha hacia las ciudades, la marcha hacia los lugares turísticos, con también una serie de problemas añadidos. Iban desapareciendo estructuras sociales, formas de ver la vida de la etapa anterior, y fueron cambiando de manera paulatina según las costumbres iban evolucionando, ¿no? Y eso para la vida de la Iglesia también supone un reto, porque no es igual atender a quienes están durante 15 días viviendo un estilo de vida de descanso y disfrute, que quienes durante todo el año quieren imitar a lo mejor este tren o estilo de vida. Llegan nuevas sensibilidades religiosas, se abre paso al ecumenismo, hay un amplio desarrollo de ateísmos o de falta de mantenimiento de las costumbres religiosas tradicionales, y a todo eso pues diríamos la Iglesia de momento debe dar respuesta. El Concilio Vaticano II fue un acontecimiento para la Iglesia Universal. Lo fue para la Iglesia Española, precisamente porque hay un antes y un después en el régimen de Franco de esta época conciliar. El concilio recogía la mentalidad que había en gran parte del mundo de un cambio democrático, de una sociedad más libre, y entonces la Iglesia tuvo que ponerse rápidamente en movimiento para adaptarse a esta realidad. Lo que la Ilustración supuso de ruptura y alejamiento entre la fe, la razón, la Iglesia, la sociedad, volviera de alguna manera a caminar en paralelo y a complementarse necesariamente. Y aquí tuvo también un obispo, Infante Florido, que hizo una labor de adaptación muy importante, pero también hubo conflictos, porque el mismo clero estaba
había como dos grandes tipos, uno adaptado a la etapa anterior y otro que buscaba nuevos caminos, ¿no? A lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los años 40, de los años 50, la Iglesia pues opta y admite el arte más reciente y los va incorporando poco a poco a esas iglesias de nueva planta. Vemos, por ejemplo, esas pinturas murales que cubren los presbiterios. Ya no estamos optando por retablos en sí, sino también estamos proponiendo otras soluciones, pero también ocurre paralelamente a todo esto otro fenómeno que es producto de esa piedad y de esa tradición, y es también la preferencia por el pasado. Todos los cambios que se han ido produciendo a lo largo del siglo XIX, todo esto desemboca en una crisis en la música religiosa. Ese carácter que tenía la música religiosa, que tenía que ser totalmente diferente y diferenciarla de lo que puede ser las demás músicas del ámbito social, pues se pierde. En cambio, el patrimonio eclesiástico sigue siendo el patrimonio más rico y de mejor calidad de nuestro archipiélago. Pero ya hemos entrado en un nuevo periodo, el periodo democrático, que ya abarca la última parte de este siglo, ¿no? Donde la Iglesia pues tuvo que hacer un esfuerzo de modernización para adaptarse a los nuevos tiempos, donde aparece el secularismo, donde aparece la libertad de culto, y donde aparece un nuevo mundo con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Y Canarias, que durante siglos ha sido un país del cual salían muchos emigrantes a América, por los últimos años, debido al crecimiento económico, ya está sucediendo lo contrario. Están llegando emigrantes de otras partes del mundo, ¿no? Es un cambio que está significando para la vida de la Iglesia también una adaptación. Hay zonas, incluso donde la inmensa mayoría de los feligreses de una parroquia son inmigrantes. Unos llegan pues a través del cercano continente africano, los tristes problemas de las pateras, pero otros llegan, por ejemplo, del continente hispanoamericano también, de zonas de Cuba, de Colombia, de Chile, de Ecuador, y también de algunas zonas de Europa, de algunas zonas de la Europa Oriental, de Rumanía y algunos de estos países, que están creando una ciudad totalmente distinta. Pues a veces hay comunidades parroquiales de 120 nacionalidades distintas. Pero luego han aparecido otros problemas nuevos, el problema de la droga, el problema de la marginación, no todo el mundo entra en esta sociedad competitiva, y entonces van quedando grupos marginales que no se adaptan y exigen por los organismos de la Iglesia como Cáritas o otras órdenes religiosas que también se han implicado en el tema, una respuesta distinta. Pero el máximo problema que tiene Canarias y sobre todo la evangelización en Canarias en estos últimos tiempos es enfrentarnos al hedonismo, al paganismo de una sociedad harta de todo, que no necesita de nada y a la que le sobra hasta Dios. Y esto nos va a obligar en el futuro a unos planteamientos, una sociedad más plural, donde pues la vivencia incluso de la fe va a tener una serie de dificultades.
pero tenemos que buscar respuestas ante estas dificultades. Después de estos 6 siglos de historia de la Iglesia en Canarias, la Iglesia continúa, está aquí. Hay un gran pluralismo y yo creo que, sin embargo, que se puede, a lo largo de estos años, llevo ya 25 años en la diócesis, en general, pues se puede decir que hay una mejora en la calidad de la pastoral, en sus contenidos. Yo creo que en este sentido la Iglesia tiene que nacer también hoy en el corazón de los cristianos, pero tiene que nacer también en el corazón de los barrios y nacer y crecer con su identidad. Es decir, con esa identidad también del arte de hoy, de la cultura de hoy, del momento actual, para que de alguna manera se pueda presentar en la sociedad de hoy con esperanzas del mañana. Del cielo puso aparte lo más bello, del aire lo más puro, del canto de las aves lo más dulce, y luz el sol, y vida el cielo.